Buenas a todos y sean bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial sobre cómo construir un amplificador de audio de varias etapas. Mis compañeros son Cristian Germán Cedeño, BT, Sergio Muñoz Topasco y mi propia persona. Este es el proyecto final de Electrónica Análoga 2. Los objetivos para este proyecto fueron diseñar y construir un amplificador de varias etapas, mínimo 2, que permita la variación de volumen controlando un parlante. Consideraciones. Primero, determinar una señal de entrada para el amplificador. Segundo, realizar el diseño y los cálculos de acuerdo a la señal obtenida en el numeral anterior. Obtener al menos 2 etapas de amplificación, una de voltaje y una de corriente. La etapa de amplificación de corriente debe construirse usando un amplificador clase AB compensado por diodos. En la etapa de amplificación de voltaje se debe incluir un potenciómetro que permita la variación de ganancia de voltaje AB, lo que redunda en el control de volumen del sistema de audio. Bueno, los materiales para nuestro diseño serían un parlante de 4 ohms para una potencia de 3 watts, un transistor NPN TIT 3055, un transistor PNP TIT 2955, dos diodos 1N4001, dos resistencias de 200 ohms, un potenciómetro de 50 kilo ohms, una resistencia de 1,5 kilo ohms, dos amplificadores operacionales LM 741, una fuente dual de 20 voltios, una entrada de audio y un conector jack de 3.5 milímetros. Para nuestro diseño se requiere un voltaje pico de 3.79 voltios, el cual fue obtenido teniendo en cuenta la potencia nominal que se da para un parlante de 4 ohmios y 3 vatios RMS. De esta manera se usa la siguiente ecuación que se ve en pantalla para hallar los valores de las resistencias que se utilizan para el amplificador operacional. El voltaje en la entrada que se requiere amplificar es de 100 milivoltios, el cual es el voltaje máximo de entrada, y como el voltaje de salida es de 3.79 volts, la ganancia de voltaje da como resultado 37,9. Y para variar la ganancia del amplificador hemos elegido un potenciómetro de 50 kΩ, con lo cual, reemplazando los valores de ganancia y R2 igual a RF en la pantalla, como se ve en pantalla, se halla R3 del amplificador operacional. Adicional a eso, también contamos con otro amplificador operacional en configuración de seguidor de tensión, el cual nos permite separar las impedancias entre las dos etapas de amplificación de nuestro circuito. Para crear nuestro amplificador de corriente, trabajamos con la corriente pico obtenida de la fórmula de la potencia. Con esta corriente pico, nosotros podemos calcular los valores de R1 y R2, así como se muestra en pantalla con la fórmula. La amplificación de corriente de este voltaje va a estar directamente relacionada con el beta, en que en nuestro caso garantizamos un beta de 50 para obtener los valores de R1 y R2. En nuestro caso elegimos un VCC fijo de 20 voltios para garantizar un mejor funcionamiento de nuestro amplificador de corriente. Este VCC va a ser igual al VCC de nuestros amplificadores operacionales para no tener que utilizar varias fuentes o hacer más circuitos para reducir voltaje. En la diapositiva presente se puede ver el montaje completo de nuestro amplificador. Acá tenemos la primera etapa, que es la amplificación de voltaje, la etapa intermedia con el amplificador en la configuración seguidor tensión, y la etapa en la amplificación de corriente y nuestra salida. Bueno, en pantalla les estamos presentando la simulación de nuestro circuito. Como pueden observar, está la gráfica de la amplificación de corriente, la gráfica de la amplificación de voltaje y la gráfica del nodo de la corriente en la base del transistor. Para los cálculos realizados, entonces obtenemos estas gráficas de amplificación de voltaje, las cuales les voy a mostrar a continuación. En estas gráficas podemos observar tres señales, una verde, una roja y una azul. Nuestra señal verde corresponde al voltaje de entrada. La señal roja corresponde al
voltaje de la salida de la etapa de amplificación de voltaje. Y la señal azul corresponde a la salida total del sistema. Se observa que entre las señales roja y la azul hay una pequeña diferencia. Esta diferencia se debe a el voltaje que es consumido por los transistores. Vamos, ¿qué tal si vamos a comprobar la ganancia que tiene nuestro sistema? Entonces, sabemos que nuestra señal verde nos dice que tenemos 99.7 milivolts a la entrada y nuestra señal de salida nos dice que tenemos 3.56 volts. Al hacer esta operación nos da una ganancia de 36.008, lo que es una muy buena ganancia entre nuestras consideraciones. La siguiente gráfica muestra la corriente del diodo. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la señal verde es la que pasa por la resistencia 1. La señal azul es la que pasa por el diodo y la señal roja es la que pasa por la base del transistor 1, mediante el cual podemos ver que solamente funciona mediante medio ciclo. Bueno, a continuación les voy a hablar respecto a las señales de corriente de nuestro circuito. Como se observa en la gráfica, tenemos una corriente de entrada, una corriente que sale de nuestros amplificadores de voltaje, los operacionales, y una corriente de amplificación de nuestro circuito clase AB. La señal verde, que se ve que es prácticamente cero, corresponde a los valores de micro. Luego tenemos la señal azul, que sería la señal de corriente que sale de nuestros amplificadores operacionales, que sería la entrada de nuestro amplificador clase AB. Y luego tenemos la señal roja, que sería la señal de salida de todo nuestro circuito. El factor de amplificación de nuestro circuito correspondía a 50, pero por errores en el programa Proteus, esta ganancia nos da un poquitico menor. Se observa que la señal de salida de los operacionales corresponde a 52.9 mili y la señal de salida de corriente total de nuestro circuito corresponde a un valor de 899 miliamperes. Esto nos da una ganancia de 16.80. Bueno, queridos amigos, esto sería todo acerca de nuestro sistema amplificador de audio de varias etapas. Quedamos atentos.